La opción teológico-pastoral de Francisco encuentra raíces profundas en los acontecimientos que se van dando a lo largo de los años 60 en adelante en la vida de la Iglesia en América Latina. En 1966, por ejemplo, se reúne la Conferencia Episcopal Argentina y crean la Comisión Episcopal de Pastoral, conocida como COEPAL. El propósito de esta comisión era actualizar el espíritu conciliar y proponer un plan de pastoral. De ahí que obispos como Angelelli, Saspe y Marengo hacen una propuesta en la que, releyendo a Medellín, la segunda conferencia del episcopado latinoamericano, hacen una comprensión de la realidad actual y contemporánea de la Iglesia a la luz de una opción que ésta debe hacer por los más pobres, por el pueblo pobre que en sus luchas busca y quiere su liberación y su desarrollo integral. De ahí que el padre Lucio Gera y otros más, como el jesuita Alberto Silli, como peritos teólogos de esta comisión, son luego los que van conformando estos conceptos que van dando origen, junto con los de Rafael Tello, a lo que se llama la teología del pueblo o teología de la cultura. Y es que en esta época los obispos argentinos disciernen el cambio de lo que se vivía a nivel de las circunstancias de la historia, en lo económico, en lo político, en lo social, y desde ahí cómo la Iglesia ha de responder a esta nueva realidad. Dice el documento lo siguiente: nuestra gran tarea del momento actual para realizar la etapa postconciliar debe consistir en tres cosas: penetrarnos del concilio, asimilarlo por la reflexión y la interiorización de sus ideas y de su espíritu, consolidar y perfeccionar la forma comunitaria de la Iglesia y sus estructuras colegiadas, asamblea episcopal, presbiterio, consejo pastoral, estructuración y coordinación del laicado. Y tercero, fomentar una mayor apertura al mundo por parte del clero y laicado. Esto implica una mayor sinceridad en el fomento del espíritu de pobreza y servicio. Con estas palabras, la Iglesia argentina entiende que ha de actuar en la sociedad a través de sus distintos espacios y distintas maneras en las que pueda ir permeando con un mensaje evangélico y con una credibilidad sostenida sobre el propio testimonio de pobreza y servicio. Se trata pues de una visión que responde a la Gaudium et Spes para insertar a la Iglesia en el mundo contemporáneo y sus nuevos signos, en sintonía, en continuidad con el espíritu de los obispos latinoamericanos en Medellín. La COEPAL entiende que, y cito acá, los invito a leer: la aspiración justa a la liberación y el crecimiento en humanidad de todo ser humano debe ser algo que la Iglesia tenga como eje fundamental. En este sentido, pues no queda desvinculada la acción de la Iglesia en lo pastoral de su inserción en todos los distintos campos que conforman a la sociedad, social, económico, político, etc., con el fin de buscar la liberación, el crecimiento, el desarrollo integral de los sujetos y por tanto el bien común, el bienestar de todos los que habitan en cada nación. La consecuencia para la vida de fe es clara. Se trata de una acción pastoral y una acción teológica que responda a esta nueva época de la historia humana, como la definió el Concilio Vaticano II, pero que responda en función de construir un nuevo humanismo. Un humanismo en el que el hombre queda definido principalmente por la responsabilidad hacia los hermanos. La responsabilidad hacia los hermanos, como dice la Gaudium et Spes 55. Es decir, que la apuesta hoy en día por los procesos democráticos, por la defensa de los derechos humanos y por una Iglesia que se entienda desde el servicio y no desde el poder, es una apuesta por la realidad actual en función de su humanización, de su fraternización, de su projimización. Dicen los obispos argentinos en el 66 nuevamente, y cito:
lamentamos el pernicioso influjo de quienes denuncian a la religión como opuesta a la liberación del hombre y rechazamos la acusación de que la esperanza en la otra vida disminuye el interés en las tareas temporales. Afirmamos, por el contrario, que el reconocimiento de Dios acrecienta a nosotros, los cristianos, el sentido de la dignidad humana. El sentido de la dignidad humana. En el fondo, se está asumiendo y poniendo en práctica la eclesiología del pueblo de Dios propuesta por la Lumen Gentium. Y así lo explica Lucio Gera, y a quien cito e invito a que se reflexione. Esta noción de la iglesia como pueblo de Dios en medio de los pueblos de la tierra, en medio de la sociedad, con los distintos procesos que favorezcan ese crecimiento en fraternidad universal y en una apuesta, por tanto, por la liberación y el desarrollo integral de los pueblos y sus culturas. Cito: Dios en su misterio ha proyectado santificar y salvar a los hombres no individualmente, sino en conexión, constituidos como pueblo. Aquí Gera cita la Lumen Gentium 9. Dios no llama simplemente al individuo, sino que lo convoca. De este modo, al llamarlo, lo congrega con otros. Dios convoca en Cristo a los creyentes para congregarlos en otro nivel más profundo de intercomunión y convivencia humana. En este texto, donde Gera reflexiona las implicaciones teológicas del Concilio Vaticano II, se nos da a conocer esta visión de esa iglesia que ha de estar en un proceso de inserción continua y de reconstrucción de vínculos, de intercomunión, de convivencia, porque es ahí donde ella se realiza en cuanto pueblo de Dios. Continúa el texto de Gera. Si bien, pues, el pueblo de Dios trasciende a todo pueblo, está llamado a encarnarse en todos los pueblos de la tierra. Y aquí cita Lumen Gentium 13. El único pueblo de Dios está presente en todos los pueblos de la tierra, ya que de todos ellos recibe sus ciudadanos. El pueblo de Dios se congrega a partir de diversos pueblos. Se trata pues de una lectura en conjunto de la Gaudium et Spes y la Lumen Gentium que permite superar la cultura eclesial, la tentación de vivir una religión privada e intrascendente sin conexión con lo real y nutrida solo de su expresión litúrgica. Una religión que no debe agotarse en la liturgia, es decir, que se inhabilita muchas veces a llegar más allá, más afuera y adentrarse en los espacios que trascienden al ámbito litúrgico. En este sentido, la religión en cuanto religa, religión, religare, religa, vincula, encuentra su trascendencia precisamente en esa vinculación fraterna con el otro. Continúa el texto de Gera. La iglesia se da como intercomunión entre los hombres, no solamente como relación del hombre con Dios, sino como interrelación de hombres entre sí. La relación con el otro no es un simple añadido a una iglesia ya constituida por la relación a Dios. La relación con el otro es también constitutiva de la iglesia, es decir, se inscribe en la esencia misma de la eclesialidad. La relación con el otro no es un añadido a nuestra humanidad y tampoco lo es a la misión de la iglesia. Es lo que la define y la realiza desde su propia identidad. En cuanto pueblo de Dios, convocado, congregado, en comunión y para construir juntos un camino, para hacer juntos un recorrido y lograr juntos ese bien común a todos. Francisco articula pues su propuesta eclesiológica en estos procesos de reforma bajo una soteriología inclusiva, relacional, comunional, como lo explica la Lumen Gentium y como lo aterriza y concretiza la Gaudium et Spes. Y entiende que ser iglesia es ser pueblo de Dios. Ser iglesia es ser pueblo de Dios.
no es vivirme dentro de una institución y sus prácticas, sino caminar hacia una vida más plena como pueblo de Dios en medio de los pueblos de la tierra y sus distintas culturas. En la Evangelii Gaudium, cito el número 113, nos ayuda a Francisco con la siguiente reflexión. Dios ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. Este pueblo de Dios se ha elegido y convocado, es la iglesia. Es decir, que nadie se salva solo. Otro de los grandes ejes estructuradores para entender no solo la misión de la iglesia, sino la misión de toda persona humana en cuanto quiera humanizar su vida y por tanto religarse, vivir vinculado al otro y cómo caminar juntos con el otro. Porque nadie se salva solo, nadie está para sí, nadie vive desde sí, sin el otro, nadie actúa solo desde sí, como si fuésemos capaces de generar nosotros mismos todo lo que somos. Somos en relación porque somos relación con el otro. Somos la relación en la que vivimos nuestra realidad con el otro. Somos la relación en la que nos vamos constituyendo como sujetos día a día. Somos la relación en la que me hago como persona al tratar de manera personal y personalizadora al otro en cuanto próximo a mí. Esta noción, pues, ¿no?, de pueblo de Dios que vive en medio de los pueblos de la tierra, se encuentra en la cultura popular de una manera muy concreta y muy testimonial de lo que significa el trato personal y cotidiano a Dios por medio del otro. La cultura popular, a diferencia de la cultura eclesial, da una importancia trascendente a la cotidianidad. Y la cotidianidad implica el modo concreto y el modo real como trato al otro, como me vinculo al otro, las palabras, los gestos, las acciones, los pensamientos, es decir, ese modo como me aproximo al otro que implica toda mi realidad interior y exterior y que se manifiesta de una manera real, es decir, una manera que realmente se expone, que sale, que se hace visible en el trato concreto que doy al otro. ¿Qué palabras uso cuando le hablo? ¿De qué manera gestualizo? Lo veo, el tacto, corporalizo lo que estoy pensando cuando lo escucho. ¿De qué modo entiendo que la relación es siempre horizontal y debe ser simbiótica? Es decir, que nos ayuda a crecer a ambos. En este sentido, pues solo puedo vivirme como pueblo cuando supere ese modo individual que caracteriza a la sociedad y a la iglesia en la época actual, ese modo individual y privado de vivir la religión. Solo encontrando la trascendencia de lo cotidiano y ese valor absoluto de la cotidianidad en la que vivo y soy la relación en la que me constituyo como sujeto, es que entonces podremos redescubrir el espíritu del Vaticano II, que en fidelidad a Jesús de Nazaret quiere hoy en día ser retomado y que refresca así a una religión que tiene que recuperar su sabor a evangelio y por tanto su fidelidad al Jesús histórico.